Muy buenas tardes a todos los estudiantes de la institución educativa San José, en especial a los estudiantes de grado octavo en su curso de física. Soy el docente Reinaldo Laspilla Marulanda y en este video voy a mostrar los elementos que permiten realizar la caracterización de un movimiento parabólico. El movimiento parabólico es el movimiento más común de la naturaleza después del movimiento de caída libre. Fácilmente lo podemos ver jugando fútbol. Si yo voy sobre el campo y pateo el balón se eleva y vuelve a caer. La trayectoria que toma el balón es una trayectoria parabólica. Esa trayectoria parabólica, como la podemos ver en la gráfica, es una trayectoria que va a depender principalmente de dos factores. El impulso que se va a ver reflejado en su velocidad inicial y el ángulo de inclinación. Dependiendo de esa velocidad y de ese ángulo de inclinación, vamos a obtener entonces tres cosas principales. El tiempo que demora en hacer todo el vuelo, es decir, partiendo desde una línea horizontal, haciendo la parábola y terminando sobre esa misma línea horizontal. La altura máxima que logra y el máximo alcance horizontal, es decir, la distancia horizontal hasta donde llega. Si recordamos entonces, vemos que en esa trayectoria, si el cuerpo sube y vuelve a caer, es porque está influenciado por la gravedad. Y eso lo vemos en el comportamiento de la velocidad. Si usted coloca su atención sobre esta zona, observará que ahí estoy aplicando el principio de la suma de vectores por el método del paralelogramo. Es decir, la hipotenusa es BI y se generan dos catetos que podrían formar un triángulo, pero ahí están formando un paralelogramo. Un cateto que está bien cerca al ángulo se llama cateto adyacente, en este caso es la proyección de la velocidad inicial sobre el eje X, y un cateto opuesto que sería la proyección de la velocidad inicial sobre el eje Y. Eso me va a llevar entonces a que yo no tenga que acudir a la complejidad de las ecuaciones creadas explícitamente para el análisis de un movimiento parabólico, sino que me puedo proveer de las ecuaciones simples que ya he venido trabajando. Es decir, como dice el texto allí, la trayectoria real del objeto es de forma parabólica, pero en la modelación, dicho objeto se puede partir en dos pedazos. Un pedazo se va a mover de manera horizontal y el otro pedazo se va a mover de manera vertical. Ya ninguno de los dos va a cumplir esta trayectoria. No, uno de ellos se mueve de manera horizontal y el otro de manera vertical, subiendo y bajando. Entonces, como dice allí, se parten dos pedazos que se mueven de forma síncrona. Síncrona es al mismo tiempo. Así, una primera parte se mueve en movimiento vertical. Ese va a ser el modelo que tenemos nosotros como de caída libre, que al final es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado cuya aceleración es g, aceleración de la gravedad, y una segunda parte que se mueve en horizontal. Como en horizontal no está influenciado por la gravedad, entonces diremos que ese movimiento es un movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, donde la componente de la velocidad horizontal siempre será constante. Teniendo en cuenta eso, entonces, ¿qué nos va a pasar? Vamos a concentrarnos en la gráfica. Entonces, si observamos, ¿qué encontramos? Que cuando yo haga la mitad de la trayectoria, cambiar a un color un poquito más fuerte.
Cuando yo haga la mitad de la trayectoria, ¿qué voy a encontrar? Que a ese momento la partícula que va en movimiento horizontal debe venir aquí. Y la partícula que va en movimiento vertical debe haber alcanzado la altura máxima. Es decir, que el tiempo que demora el cuerpo en subir la mitad del recorrido, o sea, el recorrido de ascenso, corresponde al mismo tiempo que tendría en caída libre si es disparado hacia arriba con la velocidad inicial de componente Y. Cuando llega allá arriba esa velocidad vertical se vuelve cero. Por eso es que ya no sigue subiendo. Y de ahí en adelante, ¿qué va a pasar? Va a bajar. Y mire que en la bajada, si estamos hablando de que el movimiento vertical es de caída libre, pues entonces el tiempo que se demora subiendo es el mismo tiempo que se demora bajando. O sea que el tiempo de vuelo, si yo mido desde donde arranca hasta acá, llevo la mitad del tiempo de vuelo. Y cuando yo mide desde el punto de altura máxima hasta donde cae, vuelve a ser la mitad del tiempo total de vuelo. Entonces yo con que calcule la primera mitad, sabré cuánto vale la segunda mitad y por tanto sabré cuánto vale el tiempo de vuelo. Con todas esas simplificaciones, eso nos lleva entonces a encontrar que para el movimiento vertical, las ecuaciones que se han de manejar, donde en el movimiento vertical, y es importante aclararlo ahí, es donde está el control del tiempo, pues que tendremos dos ecuaciones común y corriente. ¿Cuáles? La ecuación 1, que es la ecuación de velocidad, y en ecuación 2, que es la ecuación de desplazamiento. La ecuación 1 que me dice, la velocidad final en vertical es igual a la suma entre la velocidad inicial en vertical más el resultado del producto de la aceleración por el tiempo transcurrido. ¿Cuál tiempo transcurrido? El tiempo que se demora en llegar hasta aquí. Ese tiempo transcurrido que hallemos allí lo vamos a reemplazar en la segunda ecuación. Segunda ecuación que me dice el desplazamiento o altura máxima va a resultar de la suma de dos productos. Un primer producto que es la multiplicación de la velocidad inicial en Y por el tiempo transcurrido. Y un segundo producto que es la multiplicación de un medio por la aceleración de la gravedad y por el tiempo transcurrido elevado al cuadrado. Lo que he dicho no es nuevo, es un tema que ya hemos trabajado a modo de caída libre. Y en el movimiento horizontal viene una tercera ecuación que me habla sobre el movimiento rectilíneo uniforme, y esa es una sola, la que dice que el desplazamiento horizontal es igual a la multiplicación de la velocidad inicial reflejada sobre el eje horizontal multiplicado por el tiempo transcurrido. Pero ¿cuál tiempo transcurrido? No el mismo de acá, sino dos veces el de allá. Aquí viene siendo dos veces el tiempo que corresponde a haber llegado a la mitad del recorrido. Porque acá sí va el tiempo total de vuelo. Esa fórmula no deja de funcionar siempre y cuando el lugar de lanzamiento se encuentre sobre el mismo plano horizontal que el lugar de aterrizaje. Ahora que estamos en connotación de Juegos Olímpicos, si han visto las pruebas de lanzamiento de tiro con arco, podrán ver de que están los diferentes competidores lanzando flechas y ellos tienen el propósito de que esa flecha debe golpear en un sitio determinado aquí y es sobre un mismo plano. Entonces la persona se para, cuadra su arco, lanza con una cierta velocidad que es el impulso proporcionado por el arco y con un ángulo de inclinación y esperaría que la trayectoria dé exactamente en ese punto. Lo que pasa es que la velocidad es tan alta que parecería que viéramos que la flecha va derecha. Pero, gracias a la tecnología, pueden ver en repeticiones en YouTube que se alcanza a ver el movimiento parabólico de la flecha. Bueno, ¿qué principio vamos a utilizar para poder encontrar esos tamaños de componentes de velocidad horizontal y vertical a partir del valor de la velocidad inicial?
Pues el principio de la suma de vectores. Y en ese principio de la suma de vectores, pues miremos las operaciones que nos indican. Nos dice entonces que, oiga, entonces la velocidad inicial es la suma de dos componentes, la componente X y la componente Y de la velocidad inicial. Sí, claro, responde a la regla del triángulo. Aquí está la velocidad horizontal y aquí está la velocidad vertical. Por tanto, la velocidad inicial viene siendo la suma de las dos. La velocidad inicial la mayoría de veces es la que me dan y me dan el ángulo. Y cuando me dan el ángulo, digo que como este lado está más cercano al ángulo, se llama el cateto adyacente. Y como este lado está más lejos del ángulo, se llama el cateto opuesto. Y entonces, aquí funciona el teorema de Pitágoras. Claro que funciona el teorema de Pitágoras, porque el triángulo que está ahí dibujado es un triángulo rectángulo. Y por ello, observa usted que aquí se resalta la fórmula. Me dice, vea, hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. O si usted le quita este 2 que está aquí, pues entonces esto lo tiene que meter dentro de un radical. Otra forma de presentación de la misma teorema de Pitágoras. Y entonces resulta que ¿cómo es que vamos a encontrar que vamos a sacar los tamaños de esas componentes de velocidad? Ah, sencillo. Ampliemos un poco. Y entonces si miramos allí en la gráfica que nos dice, vamos a aplicar un principio de triángulos semejantes. Observe aquí. Ahí tenemos que la hipotenusa vale BI. BI. Y los catetos, el adyacente vale BIX. Y el opuesto vale BY. ¿Cómo sabemos que es opuesto y adyacente? Porque el ángulo está puesto aquí. Y lo vamos a equiparar con un mismo ángulo, con un mismo triángulo, perdón, que tenga el mismo ángulo, que tenga hipotenusa 1. Y entonces al lado adyacente se le va a llamar que el valor que corresponde a su tamaño se llama el coseno de ese ángulo. El coseno es una función y se le aplica al ángulo. Esto va a ser de amplio uso en grado décimo. Por ello, yo para facilitarles los cálculos les entrego los valores del seno y del coseno. Es el coseno y el lado adyacente se llama el seno. Por tanto, miren que hay una correspondencia de lugares. Donde está BI está el 1. Donde está BIX está coseno. Y donde está BY está el seno. Entonces vamos a sacar proporciones. ¿Cómo lo vamos a sacar? Bueno, lo vamos a sacar de la siguiente manera. Vamos a decir BI es a 1 como BIX es a coseno. Como a mí lo que me interesa es despejar este, ¿qué está haciendo el coseno a este lado? Está dividiendo. ¿Pasar el otro lado a qué? A multiplicar. Por eso dice que BIX es igual a BI por el coseno del ángulo, como dice acá. Y de manera análoga, BIY es igual a BI, pero por el seno del ángulo. Teniendo eso en cuenta, vamos a mirar
los cálculos necesarios para una comparación utilizando el movimiento parabólico. Permítanme, cambiamos la imagen. Reducimos un poco el tamaño. Y nos dice el problema. Problema aplicativo de movimiento parabólico. Se tiene un cañón de artillería que cuenta con la capacidad de lanzar proyectiles con velocidades de 200 km por hora y 300 km por hora, y que se puede posicionar con ángulos de inclinación de 30, 45 y 60 grados. ¿Cuál combinación de ángulo y velocidad de impulso es con la que se logra el máximo alcance horizontal posible? O sea, que me están diciendo es, mire, tenemos dos velocidades, 200 y 300, y tenemos tres ángulos, 30, 45 y 60. Yo lo que necesito saber es cuál de las dos velocidades escojo y qué ángulo le debo colocar para que eso tenga el máximo alcance horizontal posible. Alguno podría decir, hombre, es casi lógico que debe ser con la velocidad de 300, porque 300 es más impulso que 200. Es un razonamiento muy lógico, pero no puedo yo utilizarlo lo mismo con los ángulos y decir, no, es que entonces utilicemos el ángulo de 60 porque pues 60 es más alto el ángulo, entonces eso debe dar más alcance horizontal. Vamos a mirar. Para poder realizar entonces este ejercicio, la combinación de esos valores, nos vamos a una tabla que les proporciono con el valor de las funciones trigonométricas básicas. Entonces les coloco valor para ángulo 0, para ángulo 30, 45, 60 y 90 grados. Aquí nos piden que trabajemos con el ángulo de 30, con el ángulo de 45 y con el ángulo de 60. Miren que para el ángulo de 30 el seno vale 1 sobre 2, un medio, 0.5. Y el coseno vale raíz de 3 sobre 2, aproximadamente 0.8660. Y la tangente vale 1 sobre raíz de 3, y la raíz de 3 es 1.73. Ese tangente vale aproximadamente 0.57, como dato anecdótico. Para el ángulo de 45, ya vemos que el seno vale raíz de 2 sobre 2. La raíz de 2 vale 1.41, dividido entre 2 da 0.70. 0.70 es mayor que 0.5. Pero el coseno, que venía de 0.86, baja también al mismo valor raíz de 2 sobre 2. Entonces miren que mientras uno está subiendo, el otro está bajando. Y para el ángulo de 60, tenemos que ya el seno vale raíz de 3 sobre 2, es decir, 1.73 sobre 2, casi 0.86, pero el coseno vale un medio. Ahora detallen una cosa, miren que se entrecruzan los datos. El que es seno para el uno es coseno para el otro. El que es seno para el uno es coseno para el otro. ¿Por qué? Porque entre el de 30 y el de 60 se conforman son ángulos complementarios. Entre los dos suman 90 grados. De sus valores se intercambian porque deben responder al teorema de Pitágoras. Si vemos esta escuadra, en esta escuadra el ángulo de acá donde estoy señalando con la mano es el ángulo de 30, acá arriba es el ángulo de 60 y aquí es el ángulo de 90. Se puede ver que cuando tengo el ángulo de 30, entonces este es el lado adyacente, es más largo, y este es el lado más corto. Y este lado más corto mide la mitad de lo que mide la hipotenusa. Por eso vale un medio. Entonces, teniendo en cuenta esos valores, vamos a mirar cómo hacer los cálculos. Entonces nos sugieren, haga la primera combinación. ¿Cuál va a ser la primera combinación? Combine la velocidad de 200 con el ángulo de 30.
Entonces para ello, voy a agrandar un poquito la pantalla para que se vea mejor. Entonces nos dice BIX. BIX es BI, que era 200, multiplicado por el coseno de 30 grados. Y el coseno de 30 grados dice que vale raíz de 3 sobre 2. Entonces 200 dividido 2 da 100 y multiplicado por la raíz de 3. Ahí está el resultado. El resultado es 100 raíz de 3 kilómetros por hora es la proyección de la velocidad inicial sobre el eje X. Ahora, sobre el eje Y, tenemos entonces que la componente Y va a ser 200, pero por el seno de 30. Y el seno de 30 vale 1/2. De 200 por 1/2 es 200 dividido 2, y eso da 100. Da 100 kilómetros por hora. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la velocidad inicial de 200 kilómetros por hora queda reemplazado por dos velocidades, por la suma de dos velocidades de forma vectorial. Una componente X que mide 100 raíz de 3, aproximadamente 173 kilómetros por hora, y otra componente, la componente vertical, que mide 100 kilómetros por hora. Entonces, como el movimiento vertical es el que domina en el tiempo de vuelo, tenemos que utilizar primero las ecuaciones del movimiento vertical para hallar el tiempo y empezar a encontrar los otros dos valores. Entonces procedamos. Corremos pantalla. Entonces miremos, dice movimiento vertical hasta la mitad de la trayectoria. ¿Cuánto vale la velocidad inicial en Y? Vale 100 kilómetros por hora. ¿Cuánto vale la velocidad final en Y? 0, porque estamos calculando hasta la mitad de la trayectoria, es decir, solo el movimiento de ascenso. Entonces acá arriba la velocidad es 0, aquí abajo la velocidad es 100. La aceleración de la gravedad ya la conocemos, vale 9.806 metros por segundo sobre segundo, y apuntando siempre para abajo. Y la variable que nos está haciendo falta es tanto el tiempo de vuelo como la altura máxima. Entonces eso nos lleva a que se utilice primero la ecuación 1. Y utilizar la ecuación 1, ¿qué me va a decir? Velocidad final, a la velocidad final es 0, igual a la velocidad inicial, que es 100, más el resultado de la multiplicación de la aceleración de la gravedad, que es 9.806, por el tiempo transcurrido, que en este caso es la mitad del tiempo de vuelo. Pasamos este 100 al otro lado del igual a restar. Dejamos el producto al otro lado. Después hacemos un cambio de tal manera que ya se vuelve en magnitudes. Y entonces esta aceleración que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Y se va a observar lo siguiente. Entonces,
Miren que el 9.806 que está acá pasó a dividir. Pero como la velocidad está en 100 kilómetros por hora, entonces y la aceleración está en metros y por segundo, tenemos que convertir la unidad kilómetros a metros y la unidad horas a segundos. Esa es la razón por la cual aparecen estos dos factores de conversión aquí, que 1000 metros son un kilómetro y que una hora son 3600 segundos. Eso me lleva a que el resultado sea 100 por 1000 por 1 dividido 3600 por 1 y dividido otra vez por 9.806. Eso me lleva a que el tiempo que se demora el cuerpo subiendo es 2.8327 segundos. Eso lo reemplazamos en la ecuación 2. Ya al tener ese tiempo lo reemplazamos en la ecuación 2. ¿Para qué? Para conocer la altura. Entonces miren, dice ecuación 2. Dice ecuación 2 igual a desplazamiento vertical máximo sería igual a la suma de dos productos. Velocidad inicial por el tiempo hallado, o sea, 100 km por hora en J por el tiempo hallado, que es 2.8327 segundos. Pero como está en horas y segundos, hay que meter factor de conversión de que una hora son 3600 segundos. Más el resultado de la multiplicación entre una constante que es un medio, la aceleración que es 9.806, y el tiempo elevado al cuadrado que sería 2.8327 elevado al cuadrado. Como resultado de esas operaciones, ¿qué nos va a dar? De este término nos resulta dando 39.3426 metros en menos J. Y aquí al otro lado nos da 0.078686, pero en kilómetros y en J. Por eso es que esos kilómetros los tenemos que meter este factor de conversión para convertirlos en metros. Al multiplicarlo por 1000 y dividirlo por 1, me da que la cifra va a ser que la altura máxima es 78.686 metros en J menos los 39.3426 metros en J para que me dé como resultado 39.34 metros en J. ¿Por qué ese resultado? Porque tenemos que acordarnos que cuando estamos en caída libre, en el movimiento de ascenso, el cuerpo apenas logra elevarse la mitad de lo que debió haberse elevado si hubiera mantenido la velocidad constante. Bueno, entonces ya que tenemos resaltado de que el tiempo es 2.83 segundos y de que la altura máxima es 39.34 metros. Ahora vamos a contemplar el movimiento horizontal, y ese movimiento horizontal es el que nos va a decir cuánto fue el alcance máximo horizontal de ese bala de cañón que se movió a 200 km por hora y disparada con un ángulo de 30 grados. Entonces, miremos la cuenta. Entonces dice movimiento horizontal por toda la trayectoria, usar ecuación 3. La velocidad inicial en X, que va a ser constante durante todo el tiempo, diría velocidad inicial 100 por raíz de 3 km por hora en Y. La velocidad, el desplazamiento horizontal máximo o alcance máximo horizontal no lo conocemos, que debemos alcanzar. Y un detalle importantísimo, ahora el tiempo multiplica por 2. ¿Y por qué el tiempo lo multiplica por 2? Porque es que se demora 2.83 subiendo y 2.83 bajando para que así sea el tiempo total de vuelo, 5.6654 segundos. Cuando reemplazamos en la ecuación de desplazamiento, entonces nos va a dar lo siguiente. Dice, desplazamiento horizontal igual a 100 raíz de 3 km por hora en Y multiplicado por el tiempo transcurrido, que en este caso es el tiempo total de vuelo, 5.6654 segundos,
tenemos que eliminar unidades de tiempo que hay entre horas y segundos, de ahí viene la razón por la cual está este factor de conversión, y vamos a convertirlo los kilómetros a metros, y eso nos da como resultado que desde el sitio de donde arrancó hasta el sitio a donde llegó hay 272.57 metros. Y hay de altura, ¿cuánto hay de altura? ¿Me lo recuerdan? 39.34. 39.34 y tiene su velocidad de 200 kilómetros por hora con un ángulo de inclinación de 30 grados. Y se demora en lograr la mitad en 2.83 segundos y el tiempo total de vuelo en 5.66. Bueno, ahí tenemos un dato referente. Ahora vamos a subirle de ángulo. Cuando le subamos de ángulo, ¿qué vamos a encontrar? Pues si usted le sube de ángulo, sube la velocidad en vertical y eso implica que haya más tiempo en el aire. Eso favorece de que se vaya más lejos. Bueno, todo eso que dice usted es verdad, pero ha de garantizar que el alcance horizontal sea mayor. Tenemos que calcularlo, tenemos que verlo. Siguiendo entonces con el ejercicio, se nos aparece la segunda combinación. Velocidad inicial 200 km por hora, pero ángulo de 45. Aumentemos un poco el tamaño. Entonces nos dice, ahorita la componente X de la velocidad inicial va a ser 200 km por hora, pero por coseno de 45. Eso es multiplicar 200 km por hora por raíz de 2 sobre 2 y eso da 100 sobre raíz de 2. Como la componente vertical está expuesta al seno de 45 y el seno de 45 es igual al coseno de 45, pues también la velocidad vertical va a ser 100 sobre raíz de 2. ¿Esto qué significa entonces? Significa que la velocidad horizontal está disminuyendo, pero la velocidad vertical está aumentando. Y si la velocidad vertical aumenta, aumenta el tiempo en el aire. Pero eso no es garantía de que aumente el alcance horizontal. Y ya veremos. Entonces vámonos al movimiento vertical. Ya sabemos que en el movimiento vertical quedamos destacando. Dice que la velocidad en Y. Vemos entonces que al reemplazar en la ecuación 1 los términos que se encuentran allí, tendremos lo siguiente. 0, que es la velocidad final en Y, va a ser igual a la velocidad inicial en Y, que es 100 raíz de 2 km por hora en J, más el resultado del producto entre la aceleración de la gravedad, que es 9.806 metros por segundo por cada segundo, en menos J por el tiempo transcurrido. ¿Cuál tiempo transcurrido? El que se demora en elevarse. Pasamos el 100 a restar, el 100 raíz de 2 a restar, perdón. Y después hacemos una cancelación de la parte vectorial, pasamos a magnitudes y entonces este 9.806 pasa a dividir al 100 raíz de 2 y encontramos esta expresión. Donde por uso de factores de conversión para llevar los kilómetros a metros, utilizamos este factor, y para llevar las horas a segundo, utilizamos este factor. Hacemos la multiplicación 100 raíz de 2 por 1000 por 1 dividido 1 por 3600 y por 9.806, nos terminando como tiempo de la mitad del vuelo de 4.006 segundos. Pasamos de 2.83 a 4.
Utilizando ese tiempo en la ecuación 3, la ecuación de desplazamiento para encontrar la altura máxima, ¿a dónde vamos a llegar? Me dice, recordemos que la ecuación de desplazamiento vertical diría la suma de dos productos. El primer producto es velocidad inicial en y, 100 raíz de 2 por el tiempo, 4.006089 segundos. Y para acomodar las unidades de tiempo de hora y segundo, entonces metemos el factor de conversión que una hora son 3600 segundos. Y que el otro producto es multiplicar la constante 1 medio por la aceleración de la gravedad, que es 9.806, y por el tiempo, que es 4.006 elevado al cuadrado. ¿Eso qué me va a dar? Me va a dar que el primer producto da 0.1573 kilómetros en J. Y el segundo producto da 76.68 metros en menos J. Tenemos que meter este factor de conversión para convertir los kilómetros en metros. Ya hecho esa conversión a metros, me dice que la altura máxima es la resta entre 157.37 y 78.68, para que dé como altura máxima 78.68 metros. Recuerden que en la versión anterior la altura apenas llegaba a 34 y ahora ya va en 78. Bueno, pasamos entonces al movimiento horizontal, donde los resultados que acaban de dar son muy lógicos, ¿no? ¿Por qué? Porque al hacer más alta la componente vertical de la velocidad inicial, logramos más tiempo en el aire y lograremos, por tanto, una mayor altura. Ahora vámonos al movimiento horizontal. En el movimiento horizontal, ¿qué tenemos? Que la velocidad inicial en X es 100 raíz de 2 km por hora. El desplazamiento horizontal máximo, o sea, alcance máximo horizontal, no lo hemos hallado. Y el tiempo total de vuelo, pues como el tiempo parcial era 4.006, pues el tiempo total es 2 veces eso, o sea, 8.012178 segundos. Lo reemplazamos en la ecuación 3, que es la ecuación de movimiento rectilíneo uniforme, que dice que el desplazamiento horizontal X es igual a la velocidad inicial X multiplicado por el tiempo total de vuelo. Y se le aplican los factores de conversión de hora y de hora para pasar a segundos y de kilómetros para pasar a metros. ¿Y qué nos da? Nos da 314 metros, donde efectivamente al subir el ángulo hasta 45, entonces 314 metros, si ya es una distancia mayor a los 274 que hemos tenido antes. Si siguiéramos esa lógica que está sucediendo ahí, miren que al subir el ángulo, subió el tiempo en vuelo, subió la altura y subió el alcance máximo horizontal. Cualquiera podría haberse tentado a decir, no, entonces con 60 pues ya listo. La combinación o la solución de este problema es velocidad 300, que es la más grande, con el ángulo de 60, que es el más grande, porque van a dar las tres cantidades más grandes. Vamos a ver que no. Vámonos a la tercera combinación. La tercera combinación, con el ángulo de 60, entre la velocidad inicial en X ya vale 100. Miren que la velocidad horizontal se redujo mucho. Se redujo desde 173 hasta 100. Y la velocidad vertical aumentó de 100 que teníamos en 30 a 100 raíz de 2 que teníamos en 45 y ahora a 100 raíz de 3 que tenemos en ángulo de 60. Cuando hacemos el cálculo de los movimientos verticales, el mismo despeje de siempre, y obsérvese que ahora el tiempo de total de vuelo 4.9, casi 5 segundos,
Y entonces ese tiempo parcial reemplazado en la ecuación de desplazamiento nos lleva a que la altura que se logra son 118.0304 metros. Antes habíamos tenido una altura de casi 70, que ahora ya tenemos en 118. Así, claro, es que usted subió la velocidad vertical y por tanto subió el tiempo en el aire y por tanto va a subir la altura máxima. Bueno, pero ¿qué va a pasar con el movimiento horizontal? Miremos ese detalle, el movimiento horizontal. Miren que en el movimiento horizontal, voy a poner un poco más pequeño para que nos facilite. Miremos entonces que en ese movimiento horizontal nos ocurre que la velocidad horizontal ahorita es 100. Entonces, ¿cuánto hace el desplazamiento? Pues alguno podrá decir, mira, hay una compensación. Usted perdió velocidad horizontal, pero ganó tiempo en el aire. Entonces, el crecimiento del uno, el crecimiento del otro, pues queda como compensado y eso debe dar un buen resultado. Pues miren que la compensación a lo que lleva. Ahora el tiempo es 9.81. Y cuando reemplazamos esos 100 kilómetros por hora por ese 9.81 aplicando los factores de conversión, oh sorpresa, el alcance horizontal rebajó al mismo nivel del ángulo de 30. Entonces miren que si hacemos como una tabla con esos datos, ¿qué nos va a ocurrir? Una tabla que nos muestre los resultados. Miremos lo interesante. Ángulo de 30. ¿Cuánto vale su velocidad horizontal? 100 raíz de 3 kilómetros por hora. Su velocidad inicial pero vertical, 100 kilómetros por hora. ¿Cuánto dio el tiempo parcial de vuelo? 2.83. ¿Cuánto dio la altura máxima? 39.34. ¿Cuánto es el tiempo total de vuelo? 2 por 2.83, que es 5.66. ¿Y cuánto dio el desplazamiento horizontal? 272.57. Cuando lo subimos al ángulo de 45, la velocidad inicial en X rebaja de 100 raíz de 3 a 100 raíz de 2. La velocidad inicial en Y aumenta de 100 a 100 raíz de 2. El tiempo de vuelo aumenta, 4.006. La altura máxima lograda aumenta, subió de 39 a 78. El tiempo total de vuelo son 8.021, que es el doble de 4.006. Y el alcance máximo horizontal llega a 314.74. Cuando yo ya dejo ese ángulo de 45 y me voy al de 60, ya la velocidad horizontal la he rebajado mucho, hasta 100. La velocidad vertical ha aumentado mucho, hasta 100 raíz de 3. El tiempo en el aire aumentó hasta 4.96437. La altura máxima subió hasta 118.0304. El tiempo total en vuelo llega a 9.81 segundos, pero el alcance máximo horizontal viene siendo el mismo alcance de un ángulo de 30. Bueno, entonces eso, según esto, usted lo que está queriendo decir es que lo máximo se logra en el ángulo de 45. Sí, señor. La máximo alcance horizontal se logra en el ángulo de 45 siempre y cuando el plano horizontal de donde partió el cuerpo sea el mismo plano horizontal a donde el cuerpo aterriza.
como un campo de fútbol. Usted va corriendo por el césped, patea, la bola se levanta y vuelve a caer sobre el mismo césped. ¿Ya? O la trayectoria que él está tomando haría que volviera a caer sobre el mismo césped. Porque es que eso va a garantizar varias cosas. Que el tiempo de subida sea el mismo tiempo de bajada. Que la componente horizontal de la velocidad se permanezca constante todo el tiempo. Que la componente vertical de la velocidad sea de la misma magnitud que la componente final de la velocidad en Y. Pero la componente final va en el sentido hacia abajo y la componente inicial va hacia arriba, pero en tamaño ser iguales. Es decir, que igual como veíamos en la caída libre, entonces un cuerpo que es disparado hacia arriba vuelve a chocarse contra el piso a la misma velocidad con la cual fue disparado. Teniendo en cuenta esto, llegamos entonces a unas conclusiones. Nos dice entonces, el comportamiento de los resultados muestra que a medida que crece el ángulo, crece la velocidad inicial sobre el eje Y, el tiempo de la mitad de la trayectoria, el tiempo total en vuelo y la altura. A medida que crece el ángulo, decrece la velocidad inicial reflejada sobre el eje X. El mayor valor de alcance máximo horizontal, o sea, desplazamiento en X máximo, se logra con el ángulo de 45 siempre y cuando el lanzamiento y el aterrizaje sean sobre el mismo plano horizontal. Al incrementar la velocidad inicial debería lograrse el máximo alcance horizontal en ángulo de 45 grados. Eso responde a nuestro problema. ¿Cómo lo podemos comprobar? Bueno, entonces hacemos la evaluación para 45 grados, pero con velocidad de 300. Miremoslo rápidamente, ya la velocidad inicial en X llega a 150 raíz de 2, ya no era 100 raíz de 2, sino 150 raíz de 2. La velocidad inicial en Y, 150 raíz de 2. Cuando valoramos la ecuación 1 y calculamos el tiempo en el aire nos da 6.009 segundos. Después la altura máxima lograda 177, mire que todos son valores por encima de lo que teníamos. Y el alcance máximo horizontal pues resulta ser 708.18 metros. Cuando la velocidad ya es 300 y no 200. Esas son las destrezas y caracterizaciones que tenemos que tener de movimiento parabólico y tener en cuenta todo esto para poder calcular. Espero que este material sea de mucho provecho para ustedes. Muy buenas tardes.